Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva campaña de Perdona. Durante las próximas 6 semanas vamos a estar compartiendo acá con ustedes en sus grupos los elementos y conceptos más importantes que podemos comprender de parte de la Biblia para tener un corazón sano, pero sobre todo para perdonar. Creo que si todos somos honestos, si todos pudiéramos hacer un inventario del año pasado, de nuestras vidas, todos hemos sido ofendidos en algún momento, todos a lo mejor hemos experimentado algún tipo de frustración, de traición, y no es cierto que a veces nos queda un mal sabor, a veces nos queda algo en el corazón contra las personas, o a lo mejor algo que nos hicieron en el pasado cuando éramos niños y aún estamos todavía llevando consecuencias de esas situaciones. La realidad es que la palabra perdonar aparenta ser tan fácil, aparenta ser tan corta, pero es un proceso que necesitamos todos crecer, que necesitamos sobre todo practicarlo. Pero les puedo asegurar que cuando nosotros perdonamos de corazón, entonces empezamos a experimentar la vida en abundancia que el Señor nos ha prometido. Durante estas semanas, cada vez que nos reunamos, vamos a ver una parte importante de este proceso del perdón. Y hoy quiero empezar este grupo acá con ustedes hablando sobre todo cómo luce un corazón sano. Miremos cómo podría ser el estado de un corazón sano, cómo podría ser las actitudes de una persona que realmente está disfrutando de la salud de un corazón espiritual sano. Hay varios elementos que podemos nosotros empezar a ver, pero quiero que por un momento no pienses en otras personas, no quiero que pienses en las personas que lo necesitan, o si tú a lo mejor estás diciendo, ¿por qué no vino fulano de tal para escuchar esto? En realidad, si le queremos sacar el mejor provecho a nuestros estudios, tenemos que traer estos conceptos y estas definiciones de perdón para nuestras propias vidas, porque esta es una realidad. Todos necesitamos perdonar, aun cuando a veces no pensemos que lo necesitamos. Estoy seguro que hay algo ahí que necesitamos perdonar. Algunos a lo mejor van a tener que perdonarse a sí mismos. A lo mejor alguien hizo algo tan serio que aún tiene vergüenza, está sufriendo consecuencias y no has podido perdonarte a sí mismo. Aquí vamos a aprender cómo hacerlo. Otros, por supuesto, vamos a tener que perdonar a otras personas que nos han hecho cosas en el pasado. A lo mejor te lo hicieron cuando venías al grupo o cuando todavía en el futuro van a haber oportunidades donde vamos a tener que aprender a perdonar. Pero ¿saben también algo que a veces la gente no puede perdonar? Es que algunos se ponen a pelear incluso con Dios. Algunos van a tener que perdonar a Dios, aunque se oye raro decirlo, pero van a tener que perdonar a Dios porque algo pasó y están como en esa pelea en contra de Dios. Entonces hoy vamos a ver, empezando esta serie, cómo nosotros podemos identificar si nuestro corazón está sano. Y voy a mencionar solamente 3 pasajes bíblicos, 3 pasajes importantes que literalmente nos dan como la perspectiva, nos dan un mapa de cómo luce un corazón sano. Y voy a empezar con el primero, que es el fundamento de esta serie y está en Proverbios 4:23. Y la palabra de Dios dice así: sobre todas las cosas, imagínense, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Si lo podemos repetir todos juntos en sus grupos: sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Es interesante ver que este verso nos deja aquí claramente la lección de que el lugar donde estamos en este momento, no me refiero al lugar geográfico, me refiero al lugar en tu vida, me refiero al momento que estás viviendo, me refiero al estado de tu matrimonio, al estado de tus finanzas, me refiero al estado de tu empresa. Ese lugar está directamente relacionado
con el estado de tu corazón. Si en este momento, si hoy, si ahí donde estás sentado, tú no estás contento, si tú no estás alegre, si tú no estás dispuesto a vivir como estás y dices, no sé cómo estoy acá, no sé cómo pude llegar hasta este momento, no sé cómo pude llegar a este lugar, probablemente es que tu corazón te ha llevado hasta ese lugar. Y eso es lo que quiere el Señor, que nosotros podamos hacer ese inventario, ese chequeo de nuestro corazón, porque nos quiere llevar en ese rumbo a sus planes y a sus propósitos. El siguiente verso que quiero compartir contigo son las palabras directas de nuestro Señor Jesucristo y están en Juan 10:10 y dice así: el propósito del ladrón, o sea, el enemigo, es robar, matar y destruir. Pero Jesús dice, mi propósito es darles una vida plena y abundante. Aquí podemos ver que Jesús nos está diciendo, lo que yo quiero, el propósito, el objetivo de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros podamos tener nuestros corazones sanos. ¿Para qué? Para que Él nos pueda dar esa vida en abundancia. Una vida en abundancia significa una vida que está sobresaliendo, una vida que está más allá de lo que nos podemos imaginar. Y aunque parezca en cierta forma algo que imposible para muchos, eso es precisamente lo que Dios quiere que experimentemos, una vida en abundancia. Y el tercer pasaje que quiero compartir contigo también es súper importante. De hecho, es el primer mensaje, imagínense esto, es el primer mensaje que nuestro Señor Jesucristo predica cuando estaba aquí en la tierra. Recién había salido de la tentación de 40 días en el desierto, el enemigo trató de engañarlo, salió victorioso nuestro Señor Jesucristo y regresa al pueblo donde había nacido, a Nazaret, y como todas las semanas agarra él el libro de Isaías y empieza a leer una profecía que se había dicho 700 años antes y le da un concepto y un significado para ese mismo día que aún al día de hoy, en pleno siglo XXI, está totalmente vigente. Déjenme leerles este pasaje. Dice, Jesús llegó a Nazaret donde había sido criado y según su costumbre, entró a la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Quiero parar un momentito acá porque podemos ver que la costumbre de Jesús era que todos los días de reposo él iba a la sinagoga, en otras palabras, él iba a la iglesia. Les dejo esta pregunta. Si nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, siendo la palabra, siendo el verbo, el creador de todas las cosas, tenía el buen hábito, tenía la disciplina de ir a la sinagoga, de ir a la iglesia todos los fines de semana, ¿qué corona tenemos nosotros a veces para no querer hacer eso cuando nuestro Señor Jesucristo nos dejó ese ejemplo? Pero sigo leyendo acá y dice así, y entonces le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito. Y aquí es donde viene cuál es el propósito del Señor Jesús para nuestras vidas en lo que respecta a nuestros corazones. El Señor Jesús dice así, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y escuchen esto, comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que han leído. Miren qué tremendo. Llegó al lugar donde él se reunía, donde tenía comunidad, llegó a la sinagoga, toma el libro de Isaías, empieza a leer una profecía que se había dicho 700 años antes, pero esa profecía nos está diciendo directamente que va a trabajar el Señor en nuestros corazones. Pero lo más impactante que puedo ver acá es que el Señor Jesús dice, y hoy se empieza a cumplir esa profecía. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nuestro Señor Jesús vino, al hablar de esta profecía,
ese mismo día se empezó a cumplir. Él empezó a trabajar en los corazones de las personas que estaban en esa sinagoga. Y ha estado trabajando en los corazones de millones de personas durante los últimos 2000 años. Pero aquí es donde vienen las buenas noticias. Él quiere seguir trabajando en los corazones de cada uno de nosotros, no importando de qué país seamos, no importando cuál es nuestra cultura, cuál es nuestra relación con los demás o con el Señor. Dios quiere trabajar en todos nosotros. Así que hoy me gustaría, simplemente para que ustedes tengan una idea más clara de lo que es un corazón sano y de lo que es un corazón que aún está enfermo, que aún está como atrapado y no está disfrutando de lo que Dios tiene preparado para ti, quiero hacer esta analogía, esta tabla comparativa para que nosotros podamos identificar en qué punto estamos en este proceso. Un corazón enfermo son aquellas personas que todavía están viviendo en un lugar donde jamás hubieran querido estar. Y como les dije anteriormente, no es un lugar geográfico. Muchas personas, si hablamos de matrimonios, están en una situación en su matrimonio donde ellos jamás pensaron que hubieran podido llegar a esa situación. Jamás pensaron que hubieran podido tener tantos problemas. Cuando se casaron, nunca se imaginaron que pudieron llegar ahí. ¿Por qué? Porque el corazón está endurecido, el corazón está enfermo. Por el otro lado, las personas que han logrado tener un corazón sano por medio del perdón, por medio de empezar a tener esta relación con Dios, viven en un lugar donde Dios les permite estar. Y aquí viene una realidad muy linda. Cuando tú estás viviendo en ese lugar, no es geográfico, en ese punto en tu vida donde Dios quiere que estés, empiezas a disfrutar la vida. Y no quiere decir que no existan problemas, sino que simplemente estás viviendo conforme a lo que Dios quiere en tu vida. Un corazón enfermo se caracteriza porque ha dejado que el enemigo literalmente le ha robado, le ha matado y ha destruido su vida por completo. Dios tiene planes para nosotros y un corazón sano disfruta de una vida plena y abundante. Piensa por un momento, ¿cómo sería tu vida si realmente pudieras decir, estoy viviendo una vida en plenitud y en abundancia como el Señor me la prometió? No significa que todos tengamos que ser millonarios, no significa que todos tengamos que estar con empresas y todo. Estamos, recuerden, hablando del corazón, que tengas paz, que tengas gozo, que tengas esa abundancia de la presencia del Señor. Eso lo tiene un corazón sano. Pero ahora cuando nos vamos al pasaje que les acabo de leer de la profecía de Isaías, ahí hay varios pasos donde el Señor quiere trabajar en nuestros corazones. Un corazón enfermo vive en una pobreza espiritual. Y el Señor Jesús dijo que Él venía a liberar a los pobres. ¿Qué significa eso? Que las personas que tienen un corazón sano empiezan a vivir con una revelación de las buenas noticias de Dios. La mejor medicina, lo mejor que un ser humano puede llegar a tener a lo largo de toda su vida es haber conocido el Evangelio de Jesucristo, pero no solo conocerlo, sino que vivirlo. En mi experiencia, yo les puedo contar que aunque yo era cristiano o aunque iba a la iglesia desde muy niño, desde muy pequeño, realmente tuve un encuentro con Jesús a los 32 años. ¿Qué significa eso? A los 32 años realmente el Evangelio, las buenas noticias del cielo empezaron a hacerse una realidad en mi vida y eso ha cambiado y sigue cambiando drásticamente todo lo que hago. También Jesús dijo que Él vino a liberar a las personas que son cautivas del pecado. Cuando un corazón está enfermo, cuando un corazón no ha dejado que el perdón del Señor los llene totalmente, literalmente están presos del pecado, no pueden salir de ese círculo vicioso. En cambio, un corazón que ha sido libertado por el Señor nos da la autoridad, pero sobre todo nos pone en la posición de ser libres del pecado.
Cuando un corazón está enfermo, estas personas están ciegas a lo que Dios quiere hacer en ellos. No hay nada más triste que mucha gente literalmente anda con un velo y no se da cuenta de todo el potencial, de todo lo que Dios quiere hacer en sus vidas, pero por tener el corazón endurecido, ese velo aún está sobre ellos. En cambio, por el otro lado, cuando las personas tienen un corazón sano, empiezan a tener una clara visión de lo que Dios quiere hacer en sus vidas, en ellos y a través de ellos. Las personas que tienen un corazón enfermo viven oprimidos por amarguras y por falta de perdón. Y sobre esto vamos a estar hablando durante estas 6 semanas. Cómo nosotros podemos literalmente arrancar esas amarguras, cómo podemos perdonar, aunque yo sé que alguno podrá estar pensando, es que usted no sabe lo que me pasó a mí, usted no sabe que lo que me hicieron literalmente es imperdonable, lo que sufrí, yo no lo sé, tienes razón, pero Dios sí sabe. Dios sí sabe, y es por eso mismo que no es coincidencia que hoy estés en este grupo, que estemos en esta serie del perdón, porque el Señor quiere arrancar esas amarguras, quiere arrancar esa falta de perdón y que podamos vivir en libertad para perdonar. Cuando vivimos en libertad para perdonando, literalmente lo que pasa es que somos libres de las cadenas del pecado, somos del pasado, somos libres de las cadenas del pasado y el evento que nos marcó, el evento que probablemente nos tiene literalmente atados al pasado, se destruye y empezamos a caminar hacia los planes de Dios. Pero hay algo que todavía el Señor nos dice en esta profecía de Isaías, y es que nos dice que las personas que no tienen un corazón sano, literalmente no experimentan el favor del Señor. Pero cuando tú dejas que el Señor venga y te sana el corazón, dice que empiezas a vivir el año favorable del Señor. Empiezan a experimentar el favor de Dios. ¿Sabes cómo es experimentar el favor de Dios? Es cuando todo lo que haces, todo lo que haces, llevas como el sello de aprobación de Dios y el Señor te está apoyando, el Señor te está animando, el Señor va detrás de ti, el Señor va peleando adelante de ti, está adelante, está detrás, está a tu lado y empiezas a sentir literalmente esta realidad. El Señor da cada paso contigo. Eso es un corazón sano. Y en estas semanas que vienen vamos a estar hablando sobre eso, vamos a estar dando estos temas, pero hoy, realmente nos interesa de que ahí en tu grupo ustedes puedan empezar a contar sus experiencias, empezar a profundizar en esto porque Dios quiere que tengamos corazones sanos. Pero antes de que platiquen en sus grupos, me gustaría orar por todos ustedes el día de hoy. Padre, aquí estamos delante de tu presencia, Señor, y tú sí conoces nuestros corazones. Señor, tú sí conoces quiénes aún tenemos, Señor, corazones enfermos, quienes aún tenemos corazones con falta de perdón. Señor, y lo que tú quieres es que todos, Señor, nos arrepintamos, que todos, Señor, podamos vivir esa vida en abundancia que nos has prometido. Así que hoy, Señor, a través de testimonios, a través de preguntas, a través de toda esta comunidad que va a haber en los grupos, traiga sanidad en tu nombre, Jesús, que en estas 6 semanas literalmente miremos milagros de restauración, milagros de liberación para lo que tú vas a hacer en tu pueblo. En tu nombre, Jesús, lo declaramos. Amén y amén. Dios los bendiga y que tengan una excelente charla en su grupo.